Mensaje a los estudiantes de arquitectura. Libro escrito por Le Corbusier. El libro contiene un mensaje que Le Corbusier deja a los estudiantes de arquitectura en respuesta a las constantes solicitudes que tenía para que dicte una cátedra en una universidad. Sin embargo, Le Corbusier argumentaba que al no contar con una preparación pedagógica, no se sentía preparado para dar clases. Es así que prefiere recopilar algunos ensayos y dar este libro como una respuesta desde su experiencia a cómo se debería entender y enseñar la arquitectura. Escrito durante la posguerra y publicado en 1961. Este libro tiene una innegable actualidad. Mensaje a los estudiantes de arquitectura. La palabra de hoy. En Francia la arquitectura moderna había sido denunciada, portadora de un mal espíritu, como responsable de una parte del desorden. Ella había engañado a la tradición abriendo horizontes nefastos. Por otra parte, la acusación provenía tanto de las autoridades nazis como de las autoridades moscovitas. Durante estos años difíciles, yo fundé la Asamblea de Constructores para una renovación de la arquitectura. Esta era una asociación abierta a todas las disciplinas, constructores, sociólogos, economistas, biólogos, etc. Cada una de las 11 comisiones se reunían quincenalmente, en total 22 comités por mes, para estudiar el dominio construido. Yo presidía estos comités tratando de mantenerlos sobre líneas de investigaciones continuas. Toda idea desprovista de dinero y de vanidad puede abrirse camino, diseñar su propia trayectoria. Toda vez que fue posible, se prepararon y editaron diversas publicaciones. Cierto día, algunos jóvenes de la Escuela de Bellas Artes de París me pidieron que instalara un taller libre. Rechacé el ofrecimiento. Entonces dirigíamos un mensaje. Resultado, un pequeño libro amablemente cuidado para complacer a los jóvenes. Se agotó y desapareció de las librerías. Han transcurrido muchos años. Nuevamente y con mayor insistencia, los alumnos de Bellas Artes me reclaman un taller. Gracias, queridos amigos, pero mi respuesta es negativa. ¿Enseñar qué? ¿La filosofía de la vida? ¿La filosofía de un hombre de 70 años? En 1927 se estableció una espontánea enseñanza Corbu, con la aparición de la obra completa de Le Corbusier, editada en Zúrich por Willy Bouseiger. Este muchacho extraordinario era un joven arquitecto. Ya han pasado 30 años sobre sus cabellos y sobre los míos. Yo había fijado una línea de conducta. Ningún homenaje, ninguna exposición literaria. Por el contrario, una documentación impecable, todos los planos, todos los cortes, todas las alturas, proporcionando la biología y la anatomía rigurosa de las obras consideradas. Textos explicativos, leyendas detalladas, las acotaciones necesarias, etc. Había hecho una obra completa, una manifestación moderna de la enseñanza. Al menos ese es mi manifestación de la enseñanza. Queridos y jóvenes amigos, así es como he respondido a vuestro pedido. ¿O aún desearías convertirme en pontífice? En ella tenéis la palabra de hoy tan fielmente como la vida ligada a mi cuerpo. Cuando ella me abandone, y bien. Le Corbusier, 6 de septiembre de 1957. A los estudiantes de las escuelas de arquitectura. Hoy me dirijo a ustedes a pedido de algunos de vuestros camaradas, a fin de romper la barrera de las edades, entrar en contacto amistoso y también a fin de disipar demasiados malentendidos sustentados por las personas interesadas en nuestro desacuerdo. Haciendo a un lado la maldad, consideremos que nos anima la misma fe en la construcción. Vosotros con vuestra sed de aprender, yo con un ardor igualmente grande. Apoyado sobre una experiencia de 40 años, predisponiéndome más que nunca a los descubrimientos. El desorden. ¿Dónde está mi arquitectura? En ninguna época una sociedad se halló tan desamparada como la nuestra por haber perdido e interrumpido el contacto
entre su marcha material y los elementos naturales de su conducta espiritual. Interrupción de contacto entre fines y medios. Ausencia de línea de conducta. En el dominio construido, la incoherencia ha llegado al máximo. Un estado de espíritu bizantino privando de fines prudentes a los medios más prodigiosos de realización de los cuales jamás haya podido disponer una civilización. En la hora de su mayor poderío material, he aquí al hombre privado de panoramas. Faro de la civilización blanca, Francia es el teatro de ese desorden. Las tareas que exige nuestra sociedad maquinista son inmensas, tanto en nuestro país como en el mundo entero. Debemos reconstruir las viviendas saqueadas por la guerra, pero esto es insignificante. ¿Acaso desde hace muchísimo tiempo el país no debería construirse, reconstruirse? ¿Cómo se reconstituyen las células en un tejido o las familias en los hogares? Por el nacimiento de nuevas generaciones, realizando así el juego eterno de la vida. Nos habíamos dormido profundamente y el polvo cubría el país. Sé que es el polvo hermoso, agradable y halagador de la más brillante de las historias, el polvo de una nación que fue excepcionalmente vivaz, alerta, emprendedora, valiente, temeraria, feliz, optimista, vibrante de canciones, deslumbrante de vestiduras de un arte surgente en todas las cosas, y considerada desde hace muchísimo tiempo como maestra para todas las demás. Mas de ese polvo que dibuja en torno a nuestras conciencias, un halo halagador no era más que la lumbre aún perceptible de un fuego apagado desde hace mucho tiempo. Dormíamos cuando era necesario construir pieza por pieza esa nueva civilización aparecida desde 100 años con la primera locomotora. Sin embargo, hubo quienes se inquietaron, tanto aquí y si no más claramente como en otros países. No han faltado profetas que durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX han reflexionado, descubierto, anunciado, proclamado y por ellos han sido culpados, envilecidos, rechazados, se los consideraba perturbadores. Eran sabios, sociólogos, artistas. Exteriormente, en el universo, eran paralelamente las conquistas y los estragos de una revolución técnica de la cual surgiría la hora fatídica, la conclusión filosófica, esta revolución de conciencia que nos aguarda. Ahora bien, la técnica y la conciencia son dos palancas de la arquitectura, sobre las cuales se apoya el arte de construir. Vemos fisurarse y hasta hundirse valores seculares, milenarios. Las velocidades mecánicas difunden hacia todos los puntos de nuestro territorio una nueva información. Las relaciones naturales fueron violadas y el hombre en cierta forma desnaturalizado, abandonado en sus caminos tradicionales. Pierde pie, acumula a su alrededor todos los errores, frutos del desorden, su vivienda, su calle, sus suburbios, sus campos. Un dominio recién construido e invasor, inmundo, ridículo, sinvergüenza, malvado y feo, manchando paisajes, pueblos y corazones. Todo se ha cumplido, llegando a los límites de la peor catástrofe consumada. El hombre, en estos 100 años de sublimes e innobles confusiones, ha sembrado el suelo con los detritos de su acción. La arquitectura muere, nace otra. En adelante, deberíamos tratar de ver más claro en su interior. Solo los jóvenes son todavía bastante libres y desinteresados para poder construir la fuerza reunida en torno a esta renaciente arquitectura. Los mayores se han comprometido en el juego antiguo, teniendo intereses y habiendo contraído hábitos. El gusto y la época de la aventura han pasado para ellos. Se vuelve una página. Esta página que se vuelve son ustedes, jóvenes de esta época inaudita, que cubrís la hoja blanca con una flora de grandeza y de intimidad. Las enseñanzas impartidas hasta ahora en el país no os han invitado
a consagraros a esta creación, es decir, a ese esfuerzo incansable impuesto a vosotros mismos. No han dejado de invitaros a dar el paso contrario. Ved lo que ocurría antes de 1914. Habían estrangulado el estilo moderno. Sin embargo, ¿cuántas personas valientes durante toda una generación se dedicaron a él con toda su alma? Y al llegar la próxima etapa, la reconstrucción de las regiones liberadas de la guerra de 1914 a 1918, vimos a dónde nos había conducido el espíritu de negación. Una de las empresas más gigantescas de Francia no pudo ni siquiera agregar a su balance la cifra 0. Esta ocasión total solo fue la oportunidad inesperada de un vil dinero. El fortalecimiento del espíritu académico sería llevado al máximo en una circunstancia excepcional: la elaboración de los planos para el Palacio de las Naciones en Ginebra en 1927. Se trataba nada menos que de instaurar la arquitectura de la época, fijar su dirección, optando entre dos tendencias de la vida. El interés es enorme y la influencia significativa. 377 proyectos llegaron a Ginebra, lo cual equivaldría a 14 kilómetros de planos, si se los extendiera de extremo a extremo. El academismo había afilado sus armas. Vigila, acciona, salta, muerde y mata. Aquello no hubiera ayudado a abrir lealmente la puerta ante un nuevo acto de la vida, de las sociedades. Acto que algún día habrá de representarse. Uno de vuestros maestros lo convirtió en una comedia cínica, un hábil juego de manos, escapando a la justicia penal, pero no así a los veredictos del tiempo. La maniobra dio resultado y al día siguiente el beneficiario de esta emboscada proclamaba: «Me alegro por el arte». El equipo francés tenía como objetivo, al incorporarse a las filas, mantener en jaque a la barbarie. Llamamos barbarie a cierta arquitectura, o para ser más exactos, a cierta antiarquitectura que había hecho furor hace algunos años en Europa occidental y septentrional. No menos espantosa que este estilo, golpe de látigo, que felizmente hemos derribado hace 20 años. Ella niega todas las bellas épocas de la historia, insulta el sentido común y el buen gusto. Tiene sus secretos, todo está bien. El equipo francés presentado se componía de Nenot, miembro del instituto, asociado por las circunstancias a Flechenheimer, arquitecto de Ginebra, Suiza. El hombre que sustentaba el juicio, aquí reproducido tan presuntuosamente, antaño había sido el constructor de la Sorbona. Y además uno de los responsables del monumento de Víctor Manuel de Roma, la inenarrable masa de mármol blanco plantada en el corazón de la ciudad eterna, y que es como el más doloroso e insoportable tizón para el ojo del visitante. La antiarquitectura evocada no es de Europa Oriental, sino de la misma Francia, nacida regularmente de la búsqueda perseverante de los constructores del siglo XIX y XX, haciendo uso de un sinnúmero de cálculos, materiales nuevos, acero, hormigón armado y vidrio, y de una estética que reflejaba las grandes corrientes en la gestación de la época. Eiffel, de Baudot, Tony Garnier, Auguste Perret. Arquitectura conquistadora que solo después de la Gran Guerra comenzó a resplandecer sobre el norte y el este europeo. Bien podéis observar que se planteó la cuestión de la tendencia, que un regreso a las fórmulas muertas era premeditado, y que se descargó un violento golpe de barra. Felizmente la vida es fuerte. El palacio fue construido por la academia, pero ésta, para responder a las exigencias materiales del programa, debió plagiar y robar al adversario. De estos hechos escandalosos nacieron los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna, CIAM, en la Asamblea de las Arras en junio de 1928, élite de los arquitectos y urbanistas del mundo entero, proclamando las empresas de hoy, formando una unidad acerca de las grandes reglas humanas del arte de edificar y del urbanismo. A excepción de Francia, los demás países se enriquecieron espontáneamente con la sustancia de los CIAM.
confiriendo a algunos de ellos grandes responsabilidades. Holanda, Bélgica, Suecia, Finlandia, España, Brasil, Estados Unidos, Suiza y muchos otros países. El grupo Siam de Francia no cesó de proponer su colaboración al país, pero sin ningún éxito, y muy particularmente en ocasión en la exposición de 1937. Francia, laboratorio de ideas, se entretiene desde hace un tiempo en destruir, despreciar, ignorar, rechazar y desalentar a sus inventores. Coquetería peligrosa. Ya lo hemos visto al comenzar los acontecimientos recientes. Tierra de grandes constructores. Asiento de las tradiciones del dominio construido. La hallamos en la actualidad en el punto más bajo de su reflujo, de su rechazo. Patria del arco ojival y de las catedrales, de las grandes construcciones de acero y del vidrio del siglo XIX. Patria también del cemento armado. Le corresponde naturalmente reunir por fin a los jóvenes y, confiando en el cemento armado, de alentarlos en la empresa y en el amor al riesgo, haciendo que participéis en esta obra adorable. Dotar la civilización actual de una vivienda digna. Desearía demostraros aquí y haceros admitir de que se trata en efecto, hoy y urgentemente, de construir en toda la tierra francesa viviendas dignas de los hombres, de las cosas, de las instituciones, de las ideas. Así habrá terminado el desorden. Construir viviendas. Ocupación lícita de toda sociedad que se instala, de toda civilización que aparece. Primero, proporcionar alojamiento a los hombres. Colocarlos al abrigo de la intemperie y de los ladrones, pero sobre todo disponer a su alrededor de la paz de un hogar, hacer todo lo necesario para que la existencia desarrolle sus horas en armonía, sin una transgresión peligrosa de las leyes de la naturaleza, y no esa vivienda tolerada bajo la forma actual, que es la marca mal tallada entre las fuerzas desencadenadas por el dinero, el beneficio, la competencia, la precipitación, todas esas cosas que, habiendo disminuido al hombre de su realeza y abrumado de servilismos, le han hecho olvidar su derecho fundamental a una vida decente. Vosotros sabéis que en la Escuela de Bellas Artes de París, uno de los más grandes centros de enseñanza de arquitectura, la vivienda no ha figurado jamás en los programas. No se ha consagrado ninguna atención a lo que constituye la vida de todos los seres, lo cotidiano, esos momentos y esas horas pasadas día tras día, desde la infancia hasta la muerte, en esas habitaciones, sitios cuadrados y simples que pueden ser emocionalmente, constituyendo, en realidad, el teatro primordial donde actúa nuestra sensibilidad, desde el momento mismo en que abrimos nuestros ojos a la vida. En 1920, cuando habíamos creado el espíritu Nouveau, ya había otorgado a la casa su importancia fundamental, calificándola de máquina de vivir, y reclamando así de ella la respuesta total e implacable a una propuesta bien formulada. Programa exclusivamente humano, reubicando al hombre en el centro de la preocupación arquitectónica. No me han perdonado mi calificativo, ni en París ni en los Estados Unidos. Aún en los Estados Unidos, donde la máquina reina. Máquina aparece en los diccionarios como proveniente del latín y del griego, con un significado de arte y astucia. Aparato combinado para producir ciertos efectos. La palabra astucia nos introduce singularmente en el problema, que es apropiarse de la contingencia, de esa precariedad móvil, para construir el cuadro necesario y suficiente de una vida que tenemos el poder de aclarar elevándonos por encima de la tierra, mediante los dispositivos del arte, atención dedicada a la felicidad de los hombres. He perseverado, multiplicando las ocasiones de profundizar, por mí mismo, como por otros, ese debate capital. Hice planes, preparé conferencias, libros. En 20 libros y en 3 revistas
Siempre situé la vivienda en el centro de las preocupaciones arquitectónicas y urbanistas. Actitud muy revolucionaria. También fui atacado simultáneamente por la derecha y por la izquierda. Y además el academismo me consagró a las hegemonías. En 1935 aparece la Villa Radiós. La palabra radiante no figuraba allí fortuitamente. Ella ha desbordado lo funcional situándose junto a la conciencia, ya que en toda esta cuestión, los acontecimientos que vivimos, la conciencia está en juego, descollando sobre lo económico y lo técnico, y es la única capaz de construir el programa mismo de nuestras producciones. Este tema sirvió de preámbulo a los trabajos del Quinto Congreso Siam de París en 1937. Juzgamos indispensable hacer figurar a la cabeza de los trabajos de este Congreso el hecho capital eminente del momento actual. La sociedad moderna, después de los 100 primeros años de conquista, de debates, de desorden, llegó a la conclusión que fija definitivamente el carácter de una civilización: la constitución de una vivienda nueva. Es a causa de la creación de una vivienda nueva que la segunda era de la civilización maquinista entra en un periodo universal de construcción. Obra eficaz, optimista, humana, portadora de alegrías esenciales. Esta nueva obra desborda de cuestiones técnicas. Ella es la manifestación pura, esencial y fundamental de una nueva conciencia. Solo desde el punto de vista de una nueva conciencia podemos encarar en adelante los problemas de la arquitectura y del urbanismo. Una nueva sociedad crea su hogar, ese receptáculo de la vida. El hombre y su albergue. Equipamiento de países, ciudades y campiñas. Francia vive enclaustrada en sus clanes, cada uno de ellos consagrado a pasiones egoístas. Así, en nuestro dominio de la arquitectura, un autor entusiasta pudo tomar parte recientemente en una revista profesional tan ingenuamente informada como él mismo, de un gran descubrimiento que sobrevino en ese año de desgracia de 1942. El domismo, ciencia arquitectónica de la vivienda. Él mostraba que no nos conocíamos y que mal que nos conocíamos, separados por desconfianzas, aún por fantasmas, alimentados y mantenidos por algunas de las que las consideraban interesantes. La bella durmiente del bosque se despertaba, la Escuela de Bellas Artes, abandonando sus palacios de Roma, dirigiendo sus pasos hacia la casa de los hombres. Vivienda o domismo llevan al hombre al escenario, un hombre corriente, natural y razonable, un ser actual, y en el juego la arquitectura será su pareja. Veamos la escena ocupada aquí por diversos protagonistas. Marie Dormoy, muy amable y aparentemente sin ningún partido, los ha lanzado el uno contra el otro en su libro La arquitectura francesa. Podríamos lanzar a las arenas lo académico contra lo moderno, pero es lamentable dividir lo moderno en dos campos adversos. Primero construir y el otro, la arquitectura es del juego sabio, correcto y magnífico de los volúmenes agrupados bajo la luz. En la presente revolución maquinista, el cálculo y las técnicas son medios de adelanto. Han procedido toda conclusión que algún día solo pudiera ser una proposición renovadora de un tren de vida perturbado. Esta proposición solo puede tomar cuerpo después de una revolución constructiva exitosa que trajera consigo los medios de liberación. Sucesión natural de acontecimientos, cronología, desgraciadamente transformada en querella. ¿Por quién están dirigidos los clones aquí opuestos? Por una parte, por un arquitecto constructor de valor excepcional, perteneciente a una línea de constructores empresarios. Un temperamento tan netamente determinado se consagra hacia 1900. El problema del hormigón que él introducirá válidamente en la arquitectura. Una vida de lucha contra una raza profesionalmente erizada, sus colegas diplomados.
una vida de valentía, de pureza profesional, consagrada a hacer ingresar en la arquitectura los materiales reprobados, odiados, desterrados. Tiene éxito, triunfa, en vida y en sus días de ancianidad es homenajeado, ha impuesto respeto a todos. Su esfuerzo fue realizado en este sentido y no en otro. Vosotros ya habréis reconocido a nuestro héroe, Auguste Perret. El otro hombre es vuestro servidor. El arte de construir reclamaba, entre otros cuidados múltiples, el inclinarse sobre el hermano hombre, tan maltratado, y proponer para su utilización la vivienda que hemos comentado. De ahí en adelante, un ciclo de nuevas preocupaciones. El urbanismo es el que se apoya sobre los fundamentos de una revolución arquitectónica ya realizada, a causa de la cual los inventores podrán regatear, sin peligro en su ocasión de estética o de práctica. El urbanismo, personaje nuevo, singularmente inquietante, a decir verdad, perteneciendo a esta ciencia del hombre, que debemos llamar en auxilio en la hora de una de las más gigantescas mutaciones de la historia. Urbanismo profundamente tradicionalista. Si se desea admitir esta verdad de que la tradición es la cadena ininterrumpida de todas las innovaciones, y por ello el testigo más seguro de las proyecciones hacia el porvenir. La tradición se presenta con una fecha dirigida hacia adelante y de manera alguna hacia el pasado. El urbanismo surgió así una vez más desde lo profundo de las edades, teniendo como misión colocar una civilización en sus muebles. Sin haber querido ponerme más o jamás a Auguste Perret, sino al contrario, beneficiándome con sus esfuerzos, me he inclinado muy particularmente sobre el problema vivienda-urbanismo. Binomio indisoluble. Lo he explorado según una regla adquirida fuera de las escuelas, de adentro hacia afuera. Regla que me parece ser ley de la naturaleza al igual que de la arquitectura. Ilustremos. El hombre está sentado junto a su mesa. Sus ojos se posan sobre los objetos que lo rodean. Muebles, alfombras, cortinas, cuadros o fotografías, y muchos otros objetos a los cuales asigna importancia. Una lámpara lo alumbra, o el sol que penetra por la ventana, separando la sombra de la luz, o poniendo estos dos pesados extremos de reacción sobre lo físico y lo psíquico, lo claro y lo oscuro. Las paredes de una habitación se cierran sobre él y sobre sus arreglos. Nuestro hombre se pone de pie, camina, abandona la habitación, pasa a otro sitio, a cualquier otro sitio. Helo aquí abriendo la puerta de la vivienda, saliendo de su casa. Aún está en su casa, un corredor, escaleras, un ascensor. Helo aquí en la calle. ¿Cómo es de este exterior? Hostil, acogedor, seguro, peligroso. El hombre está en las calles de la ciudad y helo aquí, después de ciertos actos sucesivos, fuera de la ciudad, en el campo. La arquitectura no la ha abandonado ni un instante. Muebles, habitación, luz solar o artificial, respiración y temperatura, disposición y servicio de su vivienda, la calle, el sitio urbano, la ciudad, la palpitación de la ciudad, el campo, sus campos, sus puentes, sus casas, verde, cielo y naturaleza. La arquitectura y el urbanismo han reaccionado verdaderamente sobre todos sus gestos. Arquitectura es todo, su silla y su mesa, sus muros y su habitación, su escalera o su ascensor, su calle, su ciudad. Encantamiento o banalidad o tedio. Horror aún posible en estas cosas. Belleza o fealdad, felicidad o desgracia. Urbanismo en todo, desde que se levanta de su silla, sitio de su vivienda, sitio de su barrio, el espectáculo de las ventanas adornadas para los ediles, la vida de la calle, el dibujo de la ciudad. Vosotros sabéis bien que no hay un instante en que la vigilancia, la ternura hayan faltado. Vosotros
Discernís bien esta vocación fraternal de la arquitectura y del urbanismo al servicio de nuestro hermano hombre. Necesidades materiales, apetitos espirituales, todo puede ser colmado por esta arquitectura y este urbanismo. Amables, vosotros experimentáis la unidad de funciones, la totalidad de responsabilidades, la grandeza de la misión arquitectónica y urbanismo. Pero muchos no han calculado que aquí se trata, en efecto, de una atención fraternal presentada al prójimo, que la arquitectura es una misión que reclama vocación a sus servidores, que consagra al bien de la vivienda, y la vivienda albergando después a los hombres, el trabajo, los objetos, las instituciones y los pensamientos. La arquitectura es un acto de amor y no una puesta en escena. Que entregarse a la arquitectura en estos tiempos de transición de una civilización destronada a una civilización nueva es como ingresar en la religión, es creer, es consagrarse, es entregarse, y que un retorno justo a la arquitectura traerá a quienes le han consagrado todo su favor, cierto orden de felicidad, esa suerte de ansia proveniente de las angustias propias de la gestación de una idea, seguida de su radiante nacimiento. Poder de la invención, de la creación que permite entregar lo más puro de sí mismos para brindar la felicidad al prójimo, la felicidad cotidiana en la vivienda. La arquitectura. Desearía tratar de colocar ante vuestros ojos, a vosotros a quienes se les ha impuesto el estudio de Vignola y de los 3 órdenes de la arquitectura, el verdadero rostro de la arquitectura. Él está diseñado por valores espirituales provenientes de un especial estado de conciencia y por factores técnicos que aseguran la materialización de la idea, la resistencia de la obra, su eficacia, su duración. Conciencia es igual a la razón de vivir, igual al hombre, y la técnica igual al contacto del hombre con su ambiente. La técnica es producto del estudio, y la conciencia nacida de la pasión, producto de una lucha consigo mismo. Una virtud personal dada, grande, media o mediocre, según los juegos del destino, que una acción personal atenta, asidua y maestra puede a cada minuto de la vida y de la infancia sublimar, elevar o mejorar, al igual que una falta de atención desenvuelta, perezosa o negligente, podría dejarla declinar en el transcurso de los días y de los acontecimientos de la vida. La técnica es cosa de la razón y también del talento, pero la conciencia depende del carácter. Lo que significa que ella desborda de muchos de los feudos del ingeniero. Oh queridos amigos, ¿a qué bajo grado de reclutamiento ha caído la arquitectura? La arquitectura es hoy esa actividad que uno llama arte, colocando allí la palabra para servir de pantalla a las vanidades y a los negocios. ¿Acaso las enseñanzas de las escuelas son capaces de alimentar por sí mismas la doble fuente de creación arquitectónica? No lo creo. Parecería que el corazón ha sido dejado demasiado fuera del circuito. Tratemos de alinear una serie de sucesos que en realidad solo pueden ser sincrónicos. Suceso 1. El cielo. El cielo domina sobresaliendo sobre todas las cosas. El cielo que es el cielo de un clima. El ángulo de incidencia solar sobre el meridiano impone condiciones fundamentales al comportamiento de los hombres. Tropical húmedo, continental tórrido, zona templada, fría o glacial. Tantos otros contrastes diversos imponiendo modalidades particulares a la luz. Considero natural la aspiración del hombre a la luz. En un clima templado, no temería ver fluir rayos de luz y el sol mismo en la vivienda. He remitido en 1942 al prefecto de Argel un plan director de la ciudad y de su región, destinado a orientar por 50 o 100 años el porvenir de la ciudad y de las 20 comunas que lo rodean. Mi plan fue el resultado de 10 años de estudios incansables. No se componía de páginas inmensas e innumerables, sino solamente de 2 diseños y 15 esquemas de formato papel de máquina y un informe de 30 páginas. El conjunto poseía, sin embargo, en una realidad arquitectónica,
las condiciones climáticas de África del Norte, las condiciones panorámicas del lugar, las condiciones topográficas de la región, elementos arquitectónicos suficientes apoyados sobre las realidades de la naturaleza para poder servir de aporte a una legislación. Esta fijaría, entre otras cosas, el Estatuto de la Tierra, gran gesta revolucionaria que habría que realizar algún día, y sin la cual resulta imposible emprender cosa alguna, pero gracias a la cual, en revancha, la casa construida encontrará nuevamente una regla, una forma y una unidad desprovistas de arbitrariedad. En nuestro plan, esta regla se halla en concordancia con el sol nordafricano, y aunque los elementos arquitectónicos preconocidos tuvieran una actitud profundamente nueva por la disposición, la dimensión y el material, su sumisión a la ley solar otorgaría a nuestras posiciones un parentesco indiscutible con la arquitectura tradicional árabe. Ley de suelo, dueña de las primeras disposiciones. Suceso 2. El sitio. El sitio es el plato de la composición arquitectónica. Lo comprendí durante un largo viaje que realicé en 1911, con la mochila en la espalda, de Praga hasta Asia Menor y Grecia. Descubrí la arquitectura instalada en su sitio, y más que eso, la arquitectura expresaba el sitio. Partenón, Acrópolis, pero también el más pequeño muro cercando ovejas. Y nuevamente el muelle arrojado hacia el mar y la cintura del puerto. En Argel, por ejemplo, la reserva arquitectónica que mantiene la altura cuando uno asciende con tanta rapidez a los 200 metros, sobre el fuerte del emperador, uno ha visto extenderse sucesivamente el plano del mar, al punto de ascender hasta la parte más alta de la meseta. Aparecen entonces los montes de Cabilia, después la cadena del Atlas. ¡Qué potencial poético! Todo esto es vuestro, arquitectos. Vosotros lo podéis hacer entrar en nuestras casas, limitando vuestras piezas a algunos pocos metros cuadrados de habitación. Entenderéis el imperio hasta el fin de estos horizontes descubiertos y que vosotros podéis conquistar. El amo a quien servís, con vuestros planos y vuestros cortes, posee ojos y detrás de su espejo una sensibilidad, una inteligencia, un corazón. Desde el exterior vuestra obra arquitectónica se unirá al sitio, pero desde el exterior lo integrará. Nuestro plan del Palacio de las Naciones en 1927 era valioso por este tipo de razones, mientras que la mayoría de las demás composiciones, deseosas de manifestar su majestad, sólo eran fortalezas extranjeras caídas pesadamente sobre los Alpes. Colinas bañadas de agua, plantadas con árboles seculares y vestidas con praderas esmaltadas de colores. Pude haberles dicho a los responsables de la decisión: nuestro palacio se posa sobre el suelo, entre los altos montes, en medio del pasto, y no molestará a una sola rosa silvestre. Todas las ventanas se abrirán sobre el paisaje. Excelente atmósfera para trabajar para la paz del mundo. Una escala se adosa a las empresas, una escala de época, medida del espíritu, medida de los medios técnicos y de los poderes del mandato. Escala de empresas, magistral, si se quiere, bajo el empuje de las técnicas cuyo poder comparado con el pasado es casi ilimitado. Son las velocidades mecánicas que reaccionan sobre la dimensión de los objetos a construir. La nueva escala de las empresas modernas quiebra los cuadros estrechos en los cuales se dejó encerrar la sociedad actual. Por un lado, los timoratos y por otro los audaces. Por ejemplo, y para no salir de Argel, el ingeniero Renaud y el arquitecto Kazan han adoptado, para trazar su estación ferroviaria, la nueva escala de los tiempos modernos dada por nosotros en 1931. A ese primer plan general de urbanización de Argel, tan brutal, tan avasallador, tan nuevo, que habíamos denominado Plan Obus. Si examinamos a París a través de los siglos,
también veremos crecer la escala de las empresas, no aquí, bajo el empuje de las técnicas nuevas, sino a favor de una organización cada vez más dominante. Plazas de Bosgos, Vendomé y Concordia, Explanada de los Inválidos y Campo de Marte. Hoy la vista de avión pasa un gran golpe de escoba sobre nuestras reticencias, abate nuestras pequeñeces, acusa nuestra impericia. Sobrevolad las ciudades y ateneos particularmente a la obra del siglo XX, todo es solo fragmentario, individual, local y sin coherencia. Desánimo del pensamiento que se apodera de muchos de aquellos que se hallan encargados de enunciar las reglas de la reconstrucción del país. Suceso 4. La arquitectura se camina, se recorre, y no es de manera alguna esa ilusión totalmente gráfica organizada alrededor de un punto central abstracto que pretende ser hombre. Un hombre quimérico, munido de un ojo de mosca y cuya visión sería simultáneamente circular. Este hombre no existe, y es por esta confusión que el periodo clásico estimuló el naufragio de la arquitectura. Nuestro hombre está, por el contrario, munido de dos ojos, colocados ante él a 1.60 metros, y mirando hacia adelante. Realidad de nuestra biología, suficiente para condenar tantos planes que ruedan alrededor de un eje abusivo. Munido de sus dos ojos y mirando hacia adelante, nuestro hombre camina, se desplaza, se ocupa de sus quehaceres, registrando así el desarrollo de los hechos arquitectónicos aparecidos uno a continuación del otro. Él siente resentimiento por la emoción, fruto de dos sucesivas conmociones. También que durante la prueba las arquitecturas se clasifican en muertas y vivas, según si la regla del recorrido haya sido observada o no, o que al contrario ella sea explotada brillantemente. Suceso 5. Tratándose de circulación exterior, hemos hablado de vida o de muerte de las sensaciones arquitectónicas, de vida o de muerte de la emoción. Acontecimiento que se vuelve más pertinente aún cuando se trata de circulación interior. Se dice que un ser es un tubo digestivo. También decimos que la arquitectura es circulación interior, y no por razones exclusivamente funcionales, pero muy especialmente por razones de emoción. Los diversos aspectos de la obra se ejecutan, solo son aprehensibles a medida que nuestros pasos nos llevan, nos sitúan y nos desplazan, ofreciendo a nuestra vista el pasto de los muros o de las perspectivas, lo esperado o lo inesperado de las puertas que descubren el secreto de nuevos espacios, la sucesión de las sombras, penumbras o luces que irradia el sol penetrando por las ventanas o los vanos, la vista de las lejanías edificadas o plantadas, como también la de los primeros planos sabiamente dispuestos. La calidad de la circulación interior será la virtud biológica de la obra, organización del cuerpo construido ligado en verdad a la razón del ser del edificio. La buena arquitectura se camina y se recorre, tanto dentro como fuera. En la arquitectura viva, y no pasa esto en la arquitectura mala, que está coagulada alrededor de un punto fijo, irregular, ficticio, extraño a la ley humana. La pequeña casa de 60 metros cuadrados al borde del lago Lehmann, la Villa Soa de Poissy, nuestro proyecto del muelle de Tokio, como la de ese palacio de los soviets para el cual fuimos invitados en 1932, en un concurso a presentar nuestras ideas. Todas estas obras tan diversas están determinadas muy particularmente por una circulación interior implacablemente ordenada. No obstante, el seguir la disciplina de tales reglas esenciales no nos valió ni atención ni consideración. En Moscú fuimos calificados, o nuestra arquitectura fue calificada de capitalista, y en París fue catalogada a menudo de bolchevique. Suceso 6. Por otra parte, este palacio de los soviets hacía un llamamiento a los inventos más atrevidos ofrecidos a la imaginación por las técnicas modernas.
Algunas veces los resultados pueden ser sorprendentes, pero son concluyentes y sería insensato o criminal privarse de ellos, bajo el pretexto de conservar la arquitectura tradicional. Así, esta sala de espectáculos y de conciertos con una capacidad de 14.000 personas fue diseñada bajo la forma más pura de un navío, teniendo cada sitio del anfiteatro y por consiguiente cada espectador su equivalente en un elemento del techo encargado de reflejarle las ondas sonoras. Matemática pura. Además, cada punto del anfiteatro debía beneficiarse con una visibilidad total sobre el escenario, como también sobre la masa misma de los espectadores. De ahí que se prohíba todo elemento que se interponga entre el escenario y los espectadores. Por otra parte, el problema de la acústica no recurría de manera alguna a las leyes de la gravedad, sino reclamaba para sí soluciones más próximas a la biología que a la estática y a la resistencia de los materiales. Un gran arco parabólico de hormigón armado de 100 metros de altura, lanzado por encima de la orquesta de la sala, apoyado en el exterior sobre el terreno libre, llevaba a los 2/3 de su altura una formidable viga maestra suspendida por tensores. En esta viga maestra se encajaban las extremidades de 8 vigas de igual resistencia, cuya otra extremidad se apoyaría sobre el mismo número de columnas que se levantaban por detrás de la sala. Una infinidad de tensores que descendían de las 8 vigas sostienen el techo de la sala, manteniéndolo suspendido en el aire. Este techo se compone de 2 membranas de hormigón de muy pocos centímetros de espesor, distantes 2 metros la una de la otra, y ofreciendo de esta manera las condiciones de un techo sonoro y de un aislamiento térmico. Resultado: esta sala se sostiene mediante suceso 7. Las iniciativas tan agudas se sustraen a toda presión regionalista. Las técnicas, hijas del cálculo y del laboratorio de experimentación, pertenecen al patrimonio universal. Bien lo hemos visto en la Edad Media, cuando el descubrimiento del arco ojival comenzó a resplandecer sobre todo el mundo conocido por la raza blanca, de occidente a oriente, de norte a sur. Y otro tanto desde nuestros días. La técnica del acero y del hormigón armado tienen un carácter universal, pertenecen a todo el mundo, no tienen ni un cielo ni un suelo propio. En el curso de preparación de la obra, se observará que el edificio puede no recurrir exclusivamente a una técnica rígida, sino también que tales elementos como paredes, solados, bóvedas, etc., se compondrán como de costumbre con materiales locales, carpinterías, mamposterías de piedra, ladrillo, etc. Estos materiales son productos naturales que desde siempre han constituido el espectáculo de lo cotidiano. Los rasgos familiares los unen en la profundidad del tiempo, una costumbre milenaria que nos liga a algunos de ellos. Una sensación de seguridad, de apego, puede sobrevenirnos al observar o estar frente a alguno de estos materiales en alguna construcción. Ejemplo: ese muro curvo de la biblioteca del pabellón suizo de la ciudad universitaria de París, levantado con la misma simple piedra de siempre, se viene a enlazar a esas cosas alimentadas de pilotes, recientemente salidos de las técnicas simples, poderosas y razonables, como huesos, pero sin embargo, trastornadores en muchos aspectos. Y bien, este muro de tradiciones nos fue reprochado por los grandes maestros de la ciudad universitaria. Nos ofrecieron las semillas de una planta trepadora, que en menos de 6 meses recubrirá este hermoso muro. Luego darán orden de plantar arbustos destinados a ocultarlo. Los mayores, haciendo prevalecer las tradiciones, nos abrumaban. Los jóvenes, ante el éxito de nuestro muro tradicional, aplaudían. Suceso 8. He aquí cómo se prepara una sinfonía. Ley de suelo, sitio, topografía,
escala de empresas, circulación exterior, circulación interior, recursos infinitos de las invenciones técnicas, pudiendo en ocasiones obrar en común acuerdo con los medios más tradicionales, materiales nuevos y materiales eternos. También podría tratarse de una casa de fin de semana, o de un palacio inmenso, de una represa hidráulica o de una fábrica. El llamado a la imaginación permanece constante. A través de todo el territorio del país no existe ninguna obra que nos otorgue el derecho a calificarla de indiferente. Todo tiene su importancia y desempeña su papel. Carga con la responsabilidad de tornar más hermosa o más infame a la ciudad. Cada cosa es un total, y sin embargo, solo es un fragmento. La patria se compone de esa alianza que liga la naturaleza con la casa, de un paso a otro, de una calle a otra, de un barrio a otro. ¿Por qué debería existir una ruptura del encantamiento proveniente de tanto fervor consagrado a la construcción de cada objeto? Suceso 9. He hablado de una alianza y he evocado el desastre de una ruptura del encantamiento presenciado por nosotros. Terminología que convendría a la música. Precisamente la arquitectura y la música son hermanas, proporcionando la una y la otra el tiempo y el espacio. El instrumento que provoca el encantamiento es la proporción, en la cual están tan íntimamente ligados los sentimientos que al llegar al extremo de sus posibilidades tocamos lo esotérico. La sensación ante la arquitectura la obtendréis mediante la medición de las distancias, de las dimensiones, de las alturas, de los volúmenes. Matemática poseedora de una clave que dará la unidad. ¿Lo creéis? Esta clave de la arquitectura es la proporción, que se ha perdido, que se ha olvidado. Ella, que en cierta época fue todo y conducía hasta el mismo misterio. Ya no pensamos más en ella, no nos ocupamos más de ella, la hemos abandonado. Hasta el punto hemos llegado que es una función solamente visual. Pero ella puede convertirse en metafísica, reuniendo materialismo y espiritualidad. Juego peligroso donde los imbéciles se desenvuelven a sus anchas, haciendo prevalecer el factor óptico. Tomaremos menos amenazador el peligro. Lo llevaré junto a este hombre sentado a una mesa, levantándose luego y recorriendo el dominio de su vivienda. Oye los discursos que parten de esos objetos testigos de las intenciones, alineados con un bello pensamiento, hablando a medida que él se va desplazando. Esos muebles, esas paredes, esas aberturas hacia el exterior, nido de minutos, de horas, de días, de años de vida. Vosotros comprendéis que ni por un instante es cuestión de fachada. Esa palabra convertida en consigna de vuestros estudios, que bien puede convertirse en la máscara que disimula vuestros errores. No se trata de un ser nacido de vuestros pensamientos, poseyendo un corazón en su interior y que mediante simples planos exteriores que lo separan de lo externo, se presenta sin afeitéis ni jactancia. De los números llenos, de los huecos de las ventanas, de los cuales se ha hecho siempre todas las casas o chozas en todas las épocas y lugares anteriores a las escuelas de arquitectura y a las peligrosas insuficiencias que diplomaron. Suceso 10. El quinto Congreso de los Siam, celebrado en París en 1937, se consagró a la preparación de una vivienda digna. ¿Cómo construirla? ¿Acusando o no acusando a la construcción? Por acusar no deseo significar poner en picota, sino por el contrario, afirmar los elementos de estructura, ponerlos en evidencia, ver, hacer de esta tendencia el postulado mismo de la arquitectura, mostrar o no mostrar columnas, que por otra parte cumplan obedientemente con su deber de soportar el edificio. No es más que una cuestión de estética personal sobre la que no hay ninguna necesidad de discutir.
Podemos pasar de un extremo a otro, teniendo de los dos extremos y marcando solamente el límite de las modalidades infinitamente diversificadas de las soluciones posibles. Podemos, si así nos place, instaurar sobre este tema discusiones de iglesia. La cuestión planteada actualmente es más grave. ¿Qué son esas cosas cuyas construcción se comenta? La salud que hay que introducir en un sistema de estructura es del mismo orden que aquella que debe regir el programa y expresarlo por el plano y el corte. En esas cosas que no son de apariencia, sino de esencia, se juega precisamente el destino arquitectónico. Suceso 11. Recién acabáis de ver que, arrastrado por la defensa de los derechos de la invención, he tomado como testimonio el pasado, ese pasado que fue mi único maestro, que continúa siendo mi único amonestador. Todo hombre ponderado, lanzado hacia lo desconocido de la invención arquitectónica, solo puede apoyar verdaderamente su esfuerzo en las lecciones dictadas por los siglos. Los testigos respetados por los tiempos poseen un valor humano permanente. Podemos llamarlos folclores, noción mediante la cual deseamos expresar la flor del espíritu creador en las tradiciones populares, entendiendo su imperio más allá de la morada de los hombres hasta la de los dioses. Flor del espíritu creador, cadena de tradiciones que lo encarnan y cuyos eslabones son cada uno exclusivamente una obra que fuera en su hora innovadora y a menudo revolucionaria. La historia, que se apoya en jalones, solo ha conservado estos testigos leales. Las imitaciones, los plagios, los compromisos, se hallan alineados más atrás, abandonados, hasta destruidos. El respeto hacia el pasado es una actitud filial, natural para todo creador. Un hijo siente hacia su padre amor y respeto. Les demostré cuánta atención he consagrado desde mi juventud al estudio de los folclores. Todo esto no ha impedido que los detractores me acusaran de querer destruir sistemáticamente el pasado. Suceso 12. No confundáis ese respeto, ese amor, esta admiración con la insolencia y la indolencia de un hijo mimado decidido a evitarse todo esfuerzo personal, prefiriendo vender a sus clientes el trabajo de sus antepasados. El país ha sido invitado a revestirse de espolios folclóricos. Un grupo numeroso de miedosos, de indigentes, de timoratos, se prepara listo para cubrir la ciudad de falsedad arquitectónica. Yo tenía 23 años de edad cuando llegué, tras 5 meses de viaje. El Partenón de Atenas tenía su frontón erguido, pero la larga nave del templo se hallaba en ruinas. Las columnas habían sido volteadas por la explosión de los polvorines que los turcos habían encerrado antaño en su interior. Durante semanas toqué con mis manos inquietas pero respetuosas esas piedras puestas de pie y a la altura deseada, que interpretaron la música más formidable que existe. Palpar es una segunda forma de vista. La escultura o la arquitectura pueden acariciarse cuando el éxito inscrito en sus formas provoca el avance de la mano. De vuelta a Occidente, habiendo pasado por Nápoles y por Roma, donde vi a los órdenes de la arquitectura hacer un eco discutible de esa verdad conocida sobre la Acrópolis. Me resultó imposible, bien lo comprendéis, aceptar las enseñanzas del Vignola. ¿Por qué Vignola? ¿Cuál es el pacto infernal que uniría las sociedades modernas a Vignola? Me sumergía en el abismo académico. No nos ilusionemos. El academismo es una manera de no pensar que conviene a quienes temen las horas angustiosas de la invención, compensadas sin embargo por las horas del gozo del descubrimiento. Suceso 13. Pero Vignola no es el folclore. Ante el hormigón armado y el acero,
el fracaso inevitable de Vignola, el folclore parece convertirse en la actualidad, en el arma de reemplazo que algunos desearían esgrimir contra ese cemento armado y este acero. El estudio del folclore no proporciona fórmulas mágicas capaces de resolver los problemas contemporáneos de la arquitectura, sino que informa íntimamente acerca de las necesidades profundas y naturales de los hombres, manifestadas en las soluciones experimentadas por los siglos. Nos muestra al hombre desnudo, vistiéndose, rodeándose de utensilios y de objetos, de habitaciones y de una casa, satisfaciendo razonablemente a lo indispensable y permitiéndose un exceso capaz de hacerle saborear la abundancia de los bienes materiales y espirituales. Todo ello experimentado por las generaciones, ajustado por los siglos y dado una sensación de unidad, como también de profunda armonía con las leyes del siglo, del sitio y del clima. A la locomotora le siguieron otras velocidades mecánicas. El mundo fue puesto fuera de sí. 100 años de angustias y de delicias, de destrucción y de liberación. A nosotros nos corresponde hoy ver claro, salir y encontrar en el tumulto acontecimientos que sobrepasen el control humano, la única escala capaz de poner fin a la falta de mesura y con ella a la desgracia. El folclore pone en juego la intención poética, la intención de agregar materialismo en beneficio de la sensibilidad, la manifestación de un instituto creador. Folclore, flor de las tradiciones. Flor. Por flor deseamos expresar la expansión, el resplandor de la idea motriz, y no invitar a copiar las flores en pintura o en escultura, en bordado o en cerámica. El folclore, un objeto de estudio y no de explotación. El estudio del folclore es una enseñanza. Nuestras grandes escuelas harían bien en enviar a sus estudiantes a los campos de Francia y no a Roma. Desembarazados de las molestias de Roma y alimentados con la savia del país, los arquitectos, teniendo en sus manos los instrumentos de la técnica moderna, se unen luego en un esfuerzo unánime para contribuir a un nuevo folclore. La obra maestra que debe acoger la vida de los hombres de la civilización maquinista. Personalmente he llegado a un acuerdo total acerca de todas estas cuestiones con Georges Henri Riviere, conservador del Museo Nacional de Arte y de Tradiciones Populares, quien, con una fe ardiente y ayudándonos por una cohorte de jóvenes arquitectos, se ocupa de reunir a través de todo el país los elementos de una información total, antes de que zozobren en el abandono o en la destrucción de los testigos de nuestro comportamiento secular, y aguardando que la civilización maquinista haya edificado a su vez una cultura. Desean hacer un inventario y poner al resguardo, mediante una clasificación científica, lo que el tiempo corroe y destruye, y lo que desecha a su paso la era maquinista. Los jóvenes dedicados a este piadoso deber recibirán una enseñanza y una iluminación. Más vale tarde que nunca. Suceso 14. El estudio de los folclores no es más que una sección de una ciencia mayor descubierta con la reciente aparición de los excepcionales métodos técnicos de la información, la fotografía y la cinematografía. Esta ciencia es la etnografía, cuya primera materia es el documento exacto sonoro u óptico, acumulado innumerablemente en los casilleros de la fototeca o de la discoteca. Nos proporciona en adelante las imágenes más límpidas acerca de la existencia de los pueblos, del estado de las civilizaciones, hasta ahora lejos de nuestro alcance. Con él nos sumergimos a pique en el abismo de las edades, pero también inmediatamente podemos estudiar, comprender, envidiar o admirar. Esta ciencia es la etnografía,
cuya primera materia es el documento exacto. El documento exacto, sonoro u óptico, acumulado innumerablemente en los casilleros de la fototeca, nos proporciona en adelante las imágenes más límpidas acerca de la existencia de los pueblos, del estado de las civilizaciones, hasta ahora lejos de nuestro alcance. Con él nos sumergimos a pique en el abismo de las edades, pero también inmediatamente podemos estudiar, comprender, envidiar o admirar. El documento fotográfico, pequeño o inmenso, nos muestra el conjunto y la intimidad del ambiente, el sitio, su flora, su fauna, los utensilios, las viviendas, los templos y la guerra. ¿No os dais cuenta de lo que ha significado para nuestras generaciones, para nuestra ignorancia, la revelación de esas civilizaciones tan diferentes a la nuestra? Sobre el terreno de las artes se dirigió el golpe más directo, más inmediato. Un sentimiento, una pasión arqueológica totalmente reciente, proveniente de nuevas posibilidades maquinistas de la impresión, habían atropellado el principio de contigüidad naturalmente ligado a nuestros destinos. Conocíamos lo que nos rodeaba a 30 kilómetros. Recibíamos enseñanzas directas del Padre. Una generación sucedía a otra sin choques. Las revoluciones del pensamiento, después del ahogo de la civilización antigua por la invasión de los bárbaros, solo habría obrado cada vez en ocasión de una nueva: las cruzadas, la toma de Constantinopla, el descubrimiento de América. Desde hace mucho tiempo no habíamos sufrido una conmoción similar, y el ronrón académico pudo haber conducido a la pintura y a la escultura a plenitudes insospechadas. De súbito, la etnografía, ciencia moderna, nos ofreció la ocasión de reajustar nuestros puntos de vista. Las artes mayores, pintura y escultura, fueron violentamente revitalizadas, y ello es todo lo que recubre ese extraño vocablo, el cubismo. La arquitectura, desde la posguerra anterior, recibió los fermentos fecundantes, pero los verdaderos programas del urbanismo aún se están gestando. No han aparecido, no han sido formulados. La tarea es profunda, fundamental, pues el problema de la conciencia reaparece infaliblemente, y en ese sentido aún debemos saldar una cuenta. Entonces, bien podéis comprender que la naturaleza, la conciencia y las artes son para nosotros un conjunto que nos llama al estudio. Tal es la unidad que debemos comprender. Suceso 15. El desarrollo de mi razonamiento me condujo a ese ángulo de donde parte toda luz: la intención. Los agentes concretos o abstractos, que son como los asientos de la pirámide de la arquitectura, se hallan dominados por una intención. Las técnicas llamadas en nuestro auxilio, la elección de materiales, la satisfacción aportada al programa, etc., todo ese esfuerzo realizado solo tendrá valor por la calidad de vuestra intención, y quizás así habréis logrado que vuestra casa se convierta en un palacio milagroso de sonrisas. Después que por una atención consagrada a cada detalle de la construcción, habéis insistido en que ese palacio soñado fuera ante todo una casa simple, una casa honesta, una casa del hombre. En el transcurso de toda mi carrera me agitó esta preocupación: obtener con materiales simples, hasta pobres, y aún con un programa dictado por el mismo Diógenes, que mi casa fuera un palacio. Suceso 16. En este sitio del pensamiento, los abismos, las acechanzas, los abrojos pueden traicionar y herir al arquitecto que cese de mantenerse vigilante, pues esta grandeza que buscamos no es la grandilocuencia. La pureza la traerá consigo. Ahora bien, la pureza inspira miedo. Para proteger sus ojos del albino, nuestra sociedad de temerosos ha esparcido la pátina y los claroscuros.
El poderío de los colores del dórico o de la Edad Media, la pureza y el resplandor de los oros, de los espejos, de las sedas, los paños, los fieltros de Luis XIV y Luis XV son cosas hoy ignoradas. Fuerza, salud, alegría de los señores de antaño se asemejan a los tenderos desprovistos de la distinción necesaria. La revolución de la conciencia surgida de este estado de alerta que desde hace tanto tiempo pesa sobre las sociedades se inscribirá algún día en nuestra misma vestidura. Las mujeres ya han tomado la delantera. La costura y la moda son audaces, sensibles, expresivas. Observad esas jóvenes de 1942. Sus cabelleras testimonian salud y optimismo. Ellas se pasean con cascos de oro o de ébano. Bajo Luis XIV y el Renacimiento, sois vosotros, jóvenes, quienes con esos cabellos hubieseis resplandecido como arcángeles, siendo fuertes como Marte, hermosos como Apolo. Los jóvenes os han aventajado. Ahora bien, nos hallamos en el punto más inadaptado de la forma de vestimenta, habiendo renunciado además al color, que es uno de los signos de la vida. Desde 1910 creí en la virtud tonificante y purificante de la leche de cal. La práctica me ha demostrado que para hacer destacar la alegría del blanco era necesario rodearlo del poderoso rumor de los colores. Discerniendo en el hormigón armado el germen del plano libre, fui conducido a la policromía arquitectónica, hacedora de espacios de diversidad, respondiendo a los ímpetus del alma y pronta, en consecuencia, a acoger los movimientos de la vida. La policromía se presta a la expansión de la vida misma. Insisto, se presta a la expansión de la vida misma. La investigación de nuestros espíritus es otra, por consiguiente también la elección de nuestros compañeros. Deseo hablar de estos objetos con los cuales nos gusta rodear nuestra vida cotidiana, manteniendo con ellos una conversación constante. Objetos compañeros que pueden ser objetos poéticos. Tendremos el placer de reunir series de objetos que declararemos contemporáneos a nuestra sensibilidad, aunque en el tiempo de manera alguna lo sean. Aquí el anacronismo no se mide con la escala del tiempo, solo surge en el hiato de las cosas dotadas de almas extrañas. En este plano de la sensibilidad, lo contemporáneo es el reencuentro de las almas gemelas, y los objetos provenientes de todos los tiempos y lugares pueden pretender a esta fraternidad. Así, los libros se hallan plenos de una iconografía mágica e incitadora. A estos testigos nacidos artificialmente de los hábiles dedos de los hombres, la naturaleza puede a su vez agregar un contingente maravillosamente sensible. Testigos calificados de objetos de reacción poética y que por su forma, su dimensión, sus materiales, sus posibilidades de conservación, son capaces de ocupar nuestro espacio doméstico. Ello puede suceder con un guijarro traído por el océano o con un ladrillo partido o redondeado por las aguas del lago o del río. He aquí osamentas o fósiles o ramas de árboles o algas, a veces casi petrificadas, y conchillas enteras lisas como porcelanas o esculpidas al estilo griego o hindú. Ved también esas conchillas quebradas revelando su asombrosa estructura helicoidal, esas pepitas, esas hélices, esos cristales, esos trozos de piedra, de madera, breve infinidad de testigos que hablan el lenguaje de la naturaleza, acariciando por vuestras manos, escrustados por vuestros ojos, compañeros de vocación. Es por ellos que se mantiene un contacto amistoso entre nosotros y la naturaleza. En un momento dado los tomé como tema de mis cuadros o de mis pinturas murales. Mediante los mismos podemos denunciar caracteres como el macho y la hembra, el vegetal y el mineral, el brote y el fruto, todos los matices, todas las formas. Y nosotros, hombres y mujeres, colocados en medio de la vida,
y reaccionando con nuestras sensibilidades aguerridas, acechantes, agudizadas, creando en nuestro espíritu cosas de nuestro espíritu, reaccionando, participando, calculando, apreciando, feliz en esta carrera en contacto directo con la naturaleza que nos habla de fuerzas, pureza, unidad y diversidad. Y desearía verlos dibujar con vuestros lápices esos acontecimientos plásticos, esos testigos de la vida orgánica, esas manifestaciones tan elocuentes bajo su volumen restringido, aquí por las leyes y reglas naturales y cósmicas, guijarros, cristales, plantas y sus rudimentos, prolongando su lección hasta las nubes con sus lluvias, y hasta la erosión en el seno de las realidades geológicas, y hasta esos espectáculos decisivos, descubiertos desde el avión, donde la naturaleza no es más que el incesante campo de batalla de los elementos en disputa. Esto reemplazaría esos estudios vulgares de los yesos antiguos que han manchado la consideración así adquirida de los griegos y romanos, del mismo modo que el catecismo había desflorado para nosotros el resplandor de las escrituras. Nos sustraemos a la firmeza de los colores, como negamos del mismo modo la firmeza de las soluciones construidas. Vuestros mismos maestros lo confiesan. Aún no se ha dado el paso. El director de una de vuestras mejores escuelas, la de Bellas Artes, ha dicho hace algunos días: comenzamos a construir en hormigón, pero continuamos pensando en la piedra. Esta afirmación demuestra que la etapa de 40 años suministrada por Auguste Perret aún no es suficiente. Tal fue la leal confesión del responsable en la actualidad de la enseñanza oficial de la arquitectura en Francia, país donde se inventó el hormigón armado, pero una vez alejado su interlocutor, no presentaría él a sus alumnos como un ejemplo a no seguir jamás la imagen de un inmueble construido en hormigón y que proclama precisamente que ese proyecto se ha pensado en hormigón armado. Los maestros que vigilan vuestra instrucción solo deberían abriros las puertas ante extensiones irremediablemente liberadas de límites. El diploma que corona vuestros estudios debería conferir un solo derecho, el de traspasar el umbral. Una vez terminados vuestros estudios, descubriréis todas las dificultades, titulares de un oficio o invención, pureza y calidad modelan el producto, virtudes que dependen del carácter. Os encontraréis cada vez más lanzados a la vida con sus luchas de vanidad, de ansia o simplemente de adversidad. Seréis entonces el único artífice de vuestro destino. En adelante estaréis solos. Vuestro diploma no os otorga ningún derecho a participar en los trozos de una torta distribuida por el gobierno. Evidentemente estoy hablando del tema que nos interesa, la arquitectura. Fuera de ella, bien podéis hacer negocios y triunfar. Un taller de búsquedas. Así podríamos entretenernos indefinidamente con ese tema admirable. Respondiendo a alguno de vosotros, he dado el paso que me sitúa a plena luz en esta cuestión de la arquitectura, desembarazando mis ideas y mi persona de los fantasmas y de los falsos simuladores que otros han formado cínica y demasiado hábilmente. Hay quienes desearían verme dirigir un taller de arquitectura en la Escuela de Bellas Artes. En 1939 había enunciado como principal o como principio esencial que los mismos alumnos designaran a su profesor. Aquí se daría este mismo caso. Jamás me he preparado para la enseñanza. Jamás he recibido una enseñanza propiamente dicha. Soy autodidacta en todo, hasta en el deporte. Como autodidacta conocí hasta los 35 años las mayores angustias, y no lo deseo a ninguno de vosotros seguir un camino similar. Después de la cuestión del Palacio de las Naciones, hacia 1930,
Un grupo de vuestros camaradas me rogó que accediera a crear con ellos un taller en la Escuela de Bellas Artes. Absorbido por investigaciones muy personales y a menudo viajando a través de los continentes, rechacé el ofrecimiento, sugiriéndoles que acudieran a mi superior, Auguste Perret, con quien tuvimos varias discusiones en vida, y era él quien las iniciaba. Pero siempre lo he estimado profundamente, diciéndoselo a él, diciéndoselo a los demás y escribiéndolo. Durante 14 meses entre 1908 y 1909 he estado permanentemente a su lado, obteniendo inmensos beneficios y no soy ingrato. El pedido que hoy me formulan nuevamente me encuentra en otro estado de ánimo. Antaño, entre antiguos y modernos, formábamos dos clases que se ignoraban, cada uno con sus clientes, sus terrenos, sus émulos. Más o menos nos desentendíamos de todo. Hoy los reglamentos colectivos nos colocan en un mismo saco y tenemos el deber y la obligación de explicarnos los unos con los otros a fin de abolir tantas barreras, disipar tantas confusiones, alejar tantos fantasmas, hacer desaparecer tantos equívocos. Sé bien que es necesario explicarse, es decir, entenderse. En cuanto a mí, siempre he preferido explicarme con precisión y perseverancia, agregando a 20 años de taller entre dos guerras, 20 libros. Tentativa vana e ilusoria, los profesionales, los arquitectos salidos de las enseñanzas académicas, no me perdonan por mis primeros 3 capítulos de El Espíritu Nouveau en 1920. Me declararon polemista y se estancaron allí. Prefirieron insistir en sus convicciones y no leerme. Y las ediciones de mis libros traspasaban las fronteras, exportación y propagandas francesas sin desembolso para el gobierno. Más bien se leía que había reunido un libro con 15 artículos contra la arquitectura moderna. Campaña que respondía a los deseos de las cámaras de oficios de carpinteros y artesanos en piedra, pizarra, tejas y zinc. Su primer material o artículo lo encontraron en un ataque dirigido contra mí, publicado en un periódico local en Suiza, por un arquitecto, Alexandre de Singer, libro titulado Crisis de la Arquitectura, traducido más tarde con el nombre del caballo de Troya del bolchevismo. Pirámide edificada de inmundicias, de mentiras tontas, verdadera colección de infamias. Todo ello fue creído con gusto y adoptado como dogma, y transportado con el transcurso de los años desde 1928, a todos los lugares y países útiles, y extraído de allí en momentos precisos. Por ejemplo, en el año de 1942, descontextualizaron una muestra y una cita de mi libro El Espíritu Nouveau, justo después de mi partida de Argel, el mismo día de la convocatoria del Consejo Municipal, llamado a dictaminar acerca de mi plan director de la ciudad y de la región. 8 días más tarde, emitieron un comunicado en el cual rechazaban el proyecto que diseñamos y propusimos para la ciudad de Argel y sus alrededores. Mi taller se convirtió, con el transcurso de los años, en el centro de reunión de más de 200 arquitectos jóvenes, provenientes de los 4 horizontes del planeta. A su llegada, estos jóvenes tenían en su mayoría su diploma en el bolsillo. A mi lado, abordaron los problemas más variados, desde el amoblamiento, la casa pequeña o grande, el palacio, hasta el urbanismo. Pero hacían algo más que abordar. Penetraban en el fondo de los problemas. No preparaban esbozos, sino planes. No planeaban por encima de las contingencias. Estaban en la cruda realidad. Programa, estructura, plástica, estética, materiales, resistencia, costo, tiempos. Encima de algunas mesas de dibujo, las realidades más toscas eran tratadas. Cada día durante 5 horas estaba en medio de todos ellos. Veo en este tipo de colaboración una enseñanza recomendable.
No obstante, deseo admitir una modalidad diferente. Esa modalidad donde el alumno se ocupa de un proyecto que le es propio. Sin embargo, este es un medio incompleto de tomar contacto entre el maestro y el alumno, y que sería más conveniente tratar de descubrir una fórmula más eficaz. Además de este taller de búsquedas que inauguramos juntos, donde el elemento construido sería estudiado en sus diversas encarnaciones, desarrollándose como el árbol, sus raíces, sus troncos, sus ramas, sus hojas, sus flores y sus frutos, con sus programas, sus técnicas, sus diversos temas, sus proporciones, desearía dictar un curso claro y uniforme, consagrado al dominio construido del país, pero reducido a los aspectos esenciales que pueden calificarse con estos términos: terreno y volumen construido. El volumen construido es el caparazón del caracol. El terreno es la huerta donde nuestro hombre caracol encuentra sus alimentos materiales y espirituales. El hombre y su ambiente. Y uniendo la arquitectura al urbanismo, aún más exactamente, salvar al urbanismo de su desgracia actual de la ciencia de dos dimensiones y conferirle la tercera dimensión, la única capaz de reunir las bases del problema en su unidad, su integración, su conjunto. Si tuviera que enseñarles arquitectura. La arquitectura de la nueva edad ha triunfado en todo el mundo, pero todavía está sujeta a una oposición violenta e insidiosa. Desbarata demasiados prejuicios y demasiados intereses creados. Todo el país está controlado por la obstrucción comercial y por arquitectos que emplean técnicas anticuadas, por lo cual les es imposible conformar las demandas de una clientela nueva. Invocan tradiciones sagradas, el buen gusto, la belleza, Pericles o Luis XIV, o cualquier cosa de ese orden. Los maestros de la escuela están extremadamente preocupados por la curiosidad de sus alumnos, por sus preguntas indiscretas y por su entusiasmo. La vida ya no es una broma para la mayoría del cuerpo docente en muchas escuelas. El inmenso futuro de la arquitectura moderna, que es al fin de cuentas el equipo de una nueva civilización, no debería estar mezclado con intereses creados. La vida recién comienza por una nueva arquitectura y tiene una larga vida por delante. ¿Por qué negarle la posibilidad de alcanzar belleza y grandeza? Esta clase de objeción es injustificada, pero igualmente es importante reconocer que se han cometido muchos errores en el campo de la arquitectura moderna, especialmente por parte de la gente joven que imagina que la casa del hombre moderno es una caja de jabón. Pero el mayor daño ha sido hecho por los plagiarios que toman las superficialidades de la arquitectura moderna y simplemente las aplican sobre los mismos viejos esqueletos. Si el trabajo no está aún terminado, es el deber de las autoridades reconocer que el mundo evoluciona constantemente y que por lo tanto la arquitectura, como expresión de una edad, debe ir adelante. Se le debe dar a la arquitectura la oportunidad necesaria para poder experimentar prácticamente. Uno de los aspectos cruciales de toda cuestión estriba en la enseñanza de la arquitectura en las escuelas. A este respecto, ciertos países están dormidos y se abrazan a la tradición. Los estudiantes están bien, pero los profesores todavía no dudan 2000 años después en ser más romanos que los romanos, más alemanes que los alemanes. El nacionalismo solo sirve para adornar la arquitectura con toda suerte de accesorios que nada tiene que ver con el problema real. En todo el mundo he notado que la enseñanza de la arquitectura, de cualquier forma que sea encarada, es siempre superficial, a veces aparentemente sobre el viejo modelo, a veces ausente de algún sentido estético y a veces un poco exagerada. Lo que es más aún incongruente es ver la fiera oposición de nuestros padres y abuelos a cualquier manifestación del espíritu moderno. ¿Para quién son proyectadas las ciudades del futuro? ¿Para aquellos que morirán pronto, con sus costumbres ancladas en el fondo de sus estómagos, o para aquellos que aún no han nacido, su actitud defensiva
es absurda. La arquitectura provee la estructura para una civilización, habitación, trabajo, esparcimiento, circulación, y así la arquitectura es también urbanismo. Ya no es posible separar la arquitectura del urbanismo, son una y la misma cosa. Pero ¿por qué signos hay del urbanismo moderno? Recién ha nacido, es una nueva ciencia con pocos profesores y son todos jóvenes, seguramente merecen el reconocimiento universal. Si yo tuviera que enseñarles arquitectura en una pregunta, es una pregunta bastante embarazosa. Comenzaría por prohibir los órdenes, por poner un fin a este palabrerío hueco de los órdenes, a este desafío increíble a la inteligencia. Insistiría en un respeto real por la arquitectura. Por otra parte, contaría a mis alumnos cuán conmovedoras son las cosas en la Acrópolis de Atenas, cuya sublime grandeza comprenderían más tarde. Enfatizaría el hecho de que la nobleza, la pureza, la percepción intelectual, la belleza plástica y la eterna cualidad de la proporción son los goces fundamentales de la arquitectura que pueden ser entendidos por cualquiera. Trataría de inculcar en mis alumnos un sentido preciso de control, de juicio imparcial y del cómo y del por qué. Los entusiasmaría para cultivar este sentido hasta el día de su muerte, pero quisiera que lo basaran sobre una serie de hechos objetivos. Los hechos son fluidos y cambiables, especialmente hoy en día, así que les enseñaría a desconfiar de las fórmulas y les trataría de hacer entender que todo es relativo. Le preguntaría a un joven estudiante, ¿cómo usted hace una puerta? ¿De qué tamaño? ¿Dónde la pone? ¿Cómo hace usted una ventana? Pero incidentalmente, ¿para qué sirve una ventana? ¿Sabe realmente para qué hacen las ventanas? Si lo sabe, ¿podrá explicarme por qué una ventana es cuadrada, rectangular o curva? Quiero razones para ello y agregaría, piénselo, ¿necesitamos realmente ventanas hoy en día? ¿En qué parte de un cuarto pone usted una puerta? Quizás tenga varias soluciones. Usted tiene razón, hay varias soluciones, y cada cual da una sensación arquitectónica diferente. ¿Ya ve? Esas diferencias de solución son la base misma de la arquitectura. De acuerdo con la forma en la que usted entra a un cuarto y de acuerdo con la posición de la puerta en la pared, usted tiene una impresión determinada y la pared que perfora toma características determinadas. Usted siente que ha descubierto la arquitectura. De paso, le prohíbo trazar un eje en sus planos. Los ejes son meramente una fórmula para encandilar al Lego. Otro punto, igualmente importante. ¿Dónde ubica las aberturas de la ventana? ¿Usted se da cuenta que de acuerdo de donde viene la luz, tiene una sensación determinada? Así que dibuje todas las formas posibles de ubicación de ventanas y luego dígame cuál es la mejor. En realidad, ¿por qué han hecho el cuarto con esa forma? Piense en otras formas con más posibilidades y ubique las aberturas para puertas y ventanas. Le conviene comprar un gran cuaderno de notas para este trabajo. Necesitará hojas y hojas. Ahora dibuje todas las formas posibles de comedores, cocinas, dormitorios, cada cual con sus requisitos especiales. Habiendo hecho esto, trate de reducir las dimensiones al mínimo. Una cocina. Esto es una cuestión de urbanismo, circulación y espacios para trabajar. Usted no sabe nada de órdenes, ni del estilo 1925. Y si lo pesco proyectando algo en el estilo 1925, le daré un tirón de orejas. No debe ser un estilista, usted articula, usted planea, nada más. Ahora trate de resolver uno de los problemas contemporáneos más intricados, que es la casa mínima. Primero para un hombre o una mujer solteros, luego para un matrimonio. No cuente con los hijos. Luego la casa se amplía, llegan 2 hijos. Luego tendrá que acomodar a 4 hijos. Como todo esto es muy difícil,
usted comenzará por dibujar la línea recta alrededor de la cual usted construirá las unidades necesarias en su orden correcto, cada cual con un área mínima. Luego, en una especie de árbol genealógico, usted tratará de solucionar su circulación, poniendo las unidades apropiadas una al lado de la otra. Para terminar, tratará de juntar las unidades componentes para hacer una casa. No se preocupe por la construcción, eso es otra cuestión. Si por casualidad le gusta jugar al ajedrez, le será útil aquí y no necesitará ir al café para encontrar un contrincante. Usted irá a ver edificios en construcción para ver cómo son el hormigón, cómo es el hormigón del techo, del piso y cómo se ponen las ventanas. Haga dibujos y si ve algo idiota, tome nota de ello y cuando vuelva pregunte. No se imagine que aprenderá construcciones por medio de las matemáticas. Es un engaño empleado por las academias para dominarle. Sin embargo, deberá aprender una cierta cantidad de estática. Esto es fácil. No crea que necesita saber exactamente cómo llegan los matemáticos a la resistencia y sus fórmulas. Con un poco de práctica comprenderá el mecanismo del cálculo, pero sobre todo recuerde cómo trabajan las distintas partes de una estructura. Asegúrese de entender los momentos de inercia. Una vez que lo entienda, usted quedará libre para hacer cualquier cosa. Todo esto es muy claro. Deje las matemáticas superiores a los matemáticos. Sus estudios no han terminado aún. Usted tendrá que investigar en cuestiones de sonido, temperatura y expansión, de calefacción y refrigeración. Cuanto más experiencia directa pueda recoger a esta altura, más lo agradecerá luego. Trate de dibujar un puerto con las boyas que marcan el canal y muestre cómo un transatlántico viene a lo largo de los espigones y sale nuevamente. Le servirá cortar un trozo de papel coloreado con la forma del barco y marcar las posiciones sucesivas sobre el dibujo. Esto le puede dar una idea de cómo proyectar los espigones. Ahora dibuje un bloque de 200 oficinas con una plaza enfrente para estacionamientos de coche. Investigue a cuántos coches debe servir y cómo, con el barco, muestre claramente sus maniobras. Quizá así tendrá alguna idea del tamaño y la forma para los espacios libres y de estacionamientos, y de su relación con la calle. He aquí una regla ideal. Use lápices de color. Con el color usted acentúa, clasifica, clarifica, desenreda. Con el lápiz negro usted queda atascado y está perdido. Dígase siempre, los dibujos deben ser fáciles de leer. El color le salvará. Aquí hay una plaza en la ciudad con varias calles que se encuentran. Busque cómo se cruza el tráfico. Trate de pensar en cada tipo de plaza y piense cuál es la mejor para la circulación. Plantéese el problema de una sala de estar con sus puertas y ventanas. Disponga los muebles necesarios en forma conveniente. Este es otro problema de circulación y de sentido común y unas cuantas cosas más. Pregúntese si su habitación sirve de este modo para un propósito determinado. Ahora le planteo un problema escrito. Redacte un informe comparativo y analítico de las razones de la existencia de ciudades como Londres, Birmingham, Liverpool, Glasgow. Tarea bastante dura para un estudiante, pero usted se dará cuenta que antes de escribir deberá conocer exactamente qué es lo que está considerando y por qué existe. Es un ejercicio espléndido para desarrollar el poder de discriminación. Un día vaya a la estación con un metro en la mano y haga un dibujo acotado y exacto de un coche restaurante con su cocina y servicio. Haga lo mismo con un coche dormitorio. Luego vaya al puerto y visite un transatlántico. Haga planos coloreados y cortes mostrando cómo funciona. De hecho, ¿tiene usted una idea clara de qué sucede en un transatlántico?
¿Se da usted cuenta que es un palacio que acomoda a 2000 personas, de las cuales un tercio vive lujosamente? ¿Se da cuenta que aquí hay un sistema de hotel con tres clases enteramente separadas e independientes? Un sistema gigantesco de propulsión mecánica con su cuerpo de maquinistas y mecánicos, y aparte de esto, un sistema de oficiales y marinos para dirigir el barco. Cuando usted puede expresar claramente por medio de cortes coloreados y plantas la organización de un transatlántico, usted podrá participar en el próximo concurso para un palacio de la Liga de las Naciones. Y ahora, amigo mío, le ruego, abra bien sus ojos. ¿Mantiene usted sus ojos abiertos? ¿Ha sido entrenado a abrir los ojos? ¿Los mantiene abiertos continuamente y útilmente? ¿Qué es lo que mira cuando va de paseo? Observe los fondos de los edificios si quiere aprender algo. Cierre los ojos ante el frente que da a la calle. Luego vaya y mira algunos de esos edificios que son decentes detrás de sus fachadas. Estudie este particular con vistas hacia la ejecución posterior en mayor escala. Quizás en acero, una casa prefabricada, o en hormigón armado, combinando unidades estándar. Ahora que he recurrido a su sentido de la honestidad, me gustaría inculcar en usted y en todos los estudiantes de arquitectura un odio hacia el estilismo de tablero de dibujo, que es meramente cubrir una hoja de papel con dibujos atractivos, estilos y órdenes. Estas son modas, pero la arquitectura es de espacio, ancho, profundidad, altura, volumen y circulación. La arquitectura es una concepción de la mente. Debe ser concebida en su cabeza con los ojos cerrados. Solo en esa forma puede visualizar su proyecto. El papel es solo un medio para anotar la idea y transmitirla al cliente o al constructor. Todo está en la planta y en el corte. Cuando usted llegue a través de plantas y cortes a un ente que funciona, han de seguir las fachadas. Y si usted tiene alguna capacidad para diseñar, sus fachadas serán bellas. Diga por todos los medios que las casas son para vivir dentro, pero será un buen arquitecto cuando las fachadas sean expresión de ello. La proporción es suficiente, pero también necesita bastante imaginación. Además, cuanto más modesto sea su problema, más imaginación le hará falta. La arquitectura es organización. Usted es un organizador y no un estilista de tablero de dibujo. Déjanos tus comentarios, tu like, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video.